Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Nico, ¿Todo bien? ¿todo tranqui vos? Hola chicos, una. Bien. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si entraron al aula, pero hoy sí ya se habilitó la parte de backend y está como si fuese en un módulo aparte. Estuve viendo, sí, estaba buscando justamente todo lo que habíamos dado y ya me apareció de repente el back. Sí, aparece separado. No sé, nunca entendí por qué, pero bueno, qué sé yo, en parte está bueno, en parte no. Más que nada porque a mí yo me aparecen todas las comisiones anteriores y tengo que ver cómo se puede eliminar esa información. Bueno, no la puedo eliminar yo, no tengo que pedir que me la saquen, porque me aparecen una banda de cosas, pero bueno, no, está bueno que esté dividida. Bueno, y también hay un pequeño ejercicio de base de datos. Es de los de consulta, está bien, listo. Falta para esto, joya. Y hay una actividad también. No la vi esta. Listo. Esto se puede hacer después de la clase de hoy, ya lo hacemos. Sí, yo hice una de esas dos. La primera no la hice, la segunda creo que fue la que era preguntas nomás. No sé, la otra no me animé a entrar porque como no me acuerdo mucho de base de datos y dije capaz que espero a dar un poquito. Una de ellas ya la hice, pero está. Bueno, joya. Eh, bueno, entonces, esta semana tenemos una sola clase. Tenemos. Perdón, ¿dónde aparecen los ejercicios de base de Fíjate datos? que Porque no me aparecen. ¿encontraste el módulo de backend? Dentro de backend ya. Claro, Dale. fíjate que hay un módulo nuevo que dice backend. Sí, no, entré en el front. Ok, claro, por eso es. Bueno, Claro, base de datos. Listo, gracias. ya. Bueno, buenísimo. Entonces, esperen que les pase el formulario, así no me hacemos macana. El formulario por ahora sigue con la versión vieja. Y vamos a comenzar la clase. Creo que no tengo ningún tema para charlar. No, creo que no. Estamos bien. Bueno, a ver, todavía no voy a presentar, ¿no? La semana pasada lo que vimos, bueno, sí presento, ya está. Lo que vimos era la instalación de lo que era el motor de base de datos, el Workbench o el SAP, ¿sí? Cualquiera de las opciones servía. Yo ahí lo tengo corriendo y funcionando. Y por otro lado tengo también levantado y funcionando mi Workbench. Eso por un lado, este es el entorno de trabajo de Workbench. Es muy similar a cualquier programa que utilicen. Yo más o menos se los mostré la semana pasada. No hay grandes diferencias en cuanto a la disposición de los elementos. Eh, Tendrá algún loguito, algún iconito diferente, algún componente que otro, pero no mucho más. Hablamos un poco de lo que era una base de datos y les mostré muy por arriba, muy sencillo, cómo crear una base de datos sencilla, ¿sí? Para lo cual vamos a arrancar desde ahí, vamos a retomar desde ahí, vamos a hablar un poco de lo que serían los tipos de datos, ¿sí? Nico, perdón que te interrumpa. Te hago una pregunta. Yo no pude encontrar bien dónde entrar a lo que es el Workbench. O sea, descargué SAP, todo lo que vimos, pero no me aparece como la opción o no sé dónde entrar. No, pero Me es otro lo... programa el Workbench, ¿eh? Lo tengo que descargar aparte, no lo entendí eso la clase pasada. Entras a MySQL Downloads, Sí. entras a la opción esta que dice MySQL Community GLP Downloads y está acá abajo. Ok, no lo había entendido. Listo, buenísimo. Dale, lo voy haciendo, gracias. Porque el que viene es el PHP MyAdmin, ¿no? Claro, el que viene Ahí te por dejé el link. default es el PHP Sirve, también sirve, no hay ningún problema. Pero yo para que vayamos parejos todos con la misma aplicación. Si no, insisto en esto, son todos iguales, la disposición de los componentes son relativamente similares, los controles están ubicados en los mismos lugares, o sea, no hay mucha diferencia con lo que es Workbench y con lo que es PHP MyAdmin, pero bueno, para no generar confusión, yo voy a trabajar con
Workbench, ¿sí? Que también estoy acostumbrado y aparte es el producto oficial que se baja en la página de MySQL. Tiene sus detractores. A mí puntualmente lo que me ha pasado es que quizá con consultas muy complejas o que devuelvan demasiada información, a veces se cuelga. Pero me ha pasado con cosas muy grandes, o sea, lo que vamos a hacer nosotros en estas clases no deberíamos tener ningún inconveniente, ¿sí? Yo uso el Table Plus. Me Ah, instalé este para acompañar el curso igual. Pero no sé qué te parece el Table Plus. no lo usé, yo uso Heidi en lo que es el día a día. Hay gente que usa DB hay gente que usa Workbench. Es gusto, no hay otra que no sea eso. Pero ese no lo usé yo nunca. Bueno, Nico, lo que probé que te había preguntado la última clase, el tema del case sensitive, sí. nada, cero. Minúscula, mayúscula, reconoce todo, nombre de tabla, Ok. mezcla las mayúsculas y minúsculas, reconoce todo. Buenísimo, joya. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a empezar o vamos a construir a partir de lo que charlamos y que hicimos un DER, que yo lo terminé y ahora se los voy a mostrar. Un DER de una sola tabla, no vamos a tocar todavía el tema de relaciones entre tablas, pero en base a lo que estuvimos charlando vamos a tratar de construir nuestra primera tabla en una base de datos. Para construir las tablas tenemos que entender que van a existir una cantidad de reglas que yo voy a tener que establecer cuando yo construyo la tabla, y una vez que está construida ya no voy a poder cambiar esas reglas, o sí, pero me refiero, no va a ser algo muy habitual, no voy a estar todo el tiempo cambiando la estructura de una tabla porque si no algo claramente hice mal. La idea sería, a partir de un diagrama o dos, porque tenemos el DER y después del DER podemos pasar a un diagrama más específico para la construcción de la base de datos. Pero una vez que está construido, obviamente con el tiempo van surgiendo algunas modificaciones, agregar alguna columna, agregar otra tabla, agregar, no sé, cambiar. Hoy me pasó algo justamente me vino como anillo al dedo este ejemplo que me acordé para contarles. Una de las aplicaciones que yo estoy utilizando no tenía todavía generado el género no binario. Agregarlo no era tan complicado, porque por suerte ya estaba todo armado, pero el campo donde teníamos que poner la palabra no binario tenía solamente 6, o no sé por qué, o 4 letras. Entonces me quedaba todo cortado. Y por ejemplo, justamente a lo que traigo a colación de esto que estábamos hablando, tuve que alterar la estructura de base de datos para ponerle más espacio a la descripción del género X, ¿sí? Pero no va a ser algo habitual, no vamos a estar todo el tiempo reconfigurando nuestra estructura de base de datos. Sí vamos a estar todo el tiempo manipulando la información que va a manejar esa base de datos, pero la estructura, si estamos todo el tiempo modificándola, es que claramente algo hicimos mal a la hora de hacer el relevamiento de la aplicación, ¿no? Pero bueno, insisto, vamos a establecer esas reglas y esas reglas tienen que ver con los campos que vamos a crear, los atributos que le vamos a dar a esos campos, y por otro lado tenemos la parte de los constraints, de las restricciones que nosotros le vamos a poner a esos campos, que existen varios. Tenemos lo que es una llave primaria, algo charlamos, tenemos lo que es una llave foránea, que sería una mezcla entre las dos, tenemos lo que es una restricción del tipo check, y tenemos también lo que es una restricción del tipo default, ¿sí? Vamos a tratar de ir viendo cada una, pero antes que eso tenemos que ver cada uno de los campos que nosotros vamos a generar. Lo que dijimos era que era un cajoncito donde nosotros vamos a guardar ahí un dato específico. Esos cajoncitos nosotros, mientras más los ajustemos a nuestra necesidad de almacenamiento de información, más óptima va a ser nuestra base de datos. Los tipos de datos, nosotros hasta el momento no nos preocupamos demasiado. Ustedes saben, ya lo dije un montón de veces, que JavaScript, lo único que necesitaba era que utilicemos la palabra reservada var, pero a partir de ahora, que nos metimos en backend, vamos a tener que indicarle tanto a la base de datos como a Java el tipo de dato exacto que yo voy a almacenar
en cada uno de los lugares, ¿sí? Como categorías generales tenemos lo que son datos de tipo numéricos, de texto, datos de tipo dates, o sea, fechas. Bueno, tenemos después la categoría otros que entran un montón de cosas, no tan usual, digamos, pero las hay, ¿sí? Dentro del tipo text nos vamos a encontrar, por ejemplo, con lo que es un tiny int, ¿sí? Tenemos también el small int, tenemos el int y tenemos el big int, ¿sí? Cada uno de estos almacena un dato del tipo entero. La palabra int viene de integer, entero. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es la cantidad ¿cuál es la cifra máxima y mínima que pueda almacenar? ¿Sí? El ejemplo más sencillo, que es el único que voy a escribir, porque no me hagan escribir los otros porque son muy grandes, pero el tiny puede almacenar desde el menos 127 hasta el 127. ¿Qué quiere decir? Que si yo defino un campo tiny y le quiero guardar el número 365, algo relativamente normal, que es un año, no me va a guardar nada, o me va a guardar directamente 127, que es el máximo que puede guardar, ¿sí? Fuera de ese rango que yo le especifiqué que voy a almacenar, no va a almacenar el número correcto, me puede generar un error, lo que sea, pero yo lo definí para que guarde ese tipo de datos. Si no estoy cumpliendo con ese requerimiento, algún problema voy a tener, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros analicemos el DER, cuando digamos, bueno, yo quiero almacenar este dato, quiero almacenar este otro, quiero almacenar este otro, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque en el DER yo voy a definir lo que quiero guardar, nada más. El paso número 2 en un ciclo de vida de la construcción de una base de datos sería armar un modelo específico, un modelo detallado, para yo poder darle ese plano a un DBA, por ejemplo, y que me construya una base de datos con esa información que yo le doy. El DER me va a funcionar y más o menos. ¿Por qué? Porque el DER nada más me va a dar una orientación, que está bueno igual, de lo que yo necesito. Y el modelo específico me va a dar exactamente los campos que yo tengo que guardar, los nombres de los campos que yo quiero guardar, y le voy a especificar también de qué tipo van a ser, y podría o no especificarle también de qué tipo específico, ¿sí? No solamente numérico, sino que le puedo decir un tiny int, un small int. Yo tengo acá anotado también el small int porque es sencillo, ¿sí? Que es del menos 32.000 y pico. Esto es potencia de 2, así que 32, ¿cuántos son 32 gigas de memoria? 768, ¿no? Creo que sí, algo así es. Hasta el... Sí, 32.768 a más 32.767. 67, claro, y el tiny me parece que es de menos 128. Menos 128 a 127. A más 127, por lo menos en Java el byte es así, porque el 0 está dentro de los positivos, y el 0 más 127 son los 128 posibilidades distintas. Oye, buenísimo. Entonces, este es el número máximo máximo y mínimo que pueda almacenar un tiny int. Un small int, este que está acá, fíjense que hay una diferencia abismal. A ver, si yo tuviese que almacenar la altura en centímetros, la altura de una persona en centímetros, claramente con un tiny int no me serviría, ¿sí? Con un small int y me alcanzaría, sí, me alcanzaría y me sobraría, pero con uno de estos, con un int o un big int, obviamente me quedaría mucho más holgado, porque las cifras que puedan almacenar estos son mucho más grandes, ¿sí? Obviamente no los tengo las cotas, digamos, de los que puedan almacenar, pero son datos mucho más grandes. Estos cuatro tipos de datos, o primeros tipos de datos que vemos, guardan números enteros, ¿sí? Ahora, si yo quiero almacenar números decimales, como que tengo anotado porque algunos siempre me olvido, tengo un tipo de dato específico que puedo almacenar números con decimales, ¿sí?
esto me queda medio raro. A lo mejor dejo un espacio acá. Pongo ahí. Así se entiende mejor. ¿Qué son? El float, el decimal y me olvidé de mucho. El décimo y el doble, claro. ¿Sí? Estos tres tipos de datos me almacenan números con coma. ¿Sí? También las cotas, o sea, los números máximos y mínimos son muy grandes, no me lo sé de memoria. En MySQL no existe, pero en SQL Server tenemos lo que es el money, ¿sí? Money, que es el tipo para guardar números con coma, pero que obviamente sale formateado para tipo dinero, ¿sí? En MySQL ese tipo de datos no existe, pero son pequeñas diferencias que van surgiendo entre los distintos motores y está bueno conocerlas. Dentro de lo que son los caracteres, tengo varios, ¿sí? Acá tenemos algunas diferencias importantes. ¿Ven que los dates ya lo dije? Sí, ya lo dije. Bueno, obviamente tenemos lo que es char, tengo lo que es el tipo, ahora los explicamos, por no olvides, ¿no? Varchar, tengo obviamente, tiny text, y tengo el long text, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el var y el varchar? Ojo con esto, porque es importante entre estos dos. Varchar viene de char variables, ¿sí? Cuando yo defino un campo como char y le digo que va a tener 40 lugares, por ejemplo, ¿sí? Ese campo, aunque yo guarde, no sé, una inicial, una letra, un número puedo guardar en un char sin ningún problema, siempre va a estar guardando 40 lugares, como si siempre fueran de ancho fijo. Porque la idea es eso, el char es un campo de ancho fijo. Siempre va a guardar 40 lugares. No importa si yo utilicé uno, por ejemplo, puse, qué sé yo, las iniciales de mi nombre, NMF, el resto de los lugares los va a guardar como caracteres en blanco. Y siempre va a ocupar 40 lugares. Mientras que un varchar, como es de ancho variable, se va a ajustar al tamaño de texto que yo vaya guardado. Si yo también lo definí de 40 lugares, solamente va a guardar 3 lugares en el caso de las iniciales de mi nombre, ¿sí? El type text, ¿sí? Nico, el varchar, por más que sea variable, ¿hay que definirle un tamaño que sería el máximo o no le defino? No, hay que definirle un tamaño igual, sí, hay que definirle un tamaño igual. El máximo de este es 255, del varchar, no me acuerdo, a ver si me lo anoté. Espera un segundo. No me acuerdo si es 255 también. Creo que sí, en este también es 255. En esto de tipo text tenés un tamaño más grande para guardar. Pero en los dos igualmente te recomiendo que pongas el tamaño del campo. Ahí Lautaro estaba preguntando en qué situación convendría usar un char. Calculo que si vas a guardar un nombre, el char no lo usás porque estás guardando 40 caracteres enteros, es un montón de memoria. Usás un varchar directamente. Sí, un varchar, sí, a ver, ¿en qué situación podríamos usar un char? La verdad que yo nunca lo utilicé, pero se me ocurre en algún campo que vos, por alguna razón, después tenemos que hablar de modelos formales, ¿no? Pero por alguna razón, por ejemplo, se me ocurre que vos tengas que guardar, por ejemplo, 2 estados, ¿sí? Dentro de los tipos de datos, nosotros no lo llegamos a ver, pero dentro de los tipos de datos vos podés almacenar lo que sería un enum. Un enum es un enumerador. Vamos a suponer que yo tengo que guardar, por ejemplo, la palabra, qué sé yo, verdadero o falso. Y por ahí si utilizás un varchar, dinámicamente es más rápido que, si usás un char, es más rápido que utilizar un varchar, porque no tiene que estar calculando cuánto espacio tiene que utilizar. Vos ya le definís que vas a utilizar 8 lugares y siempre guarda 8 lugares. Y sería más rápido que utilizar un varchar. Pero tiene que ser un caso muy específico, insisto. Yo las veces que construí base de datos, jamás uso un char. ¿Sí? Es más, el char lo comento en clase, pero ni siquiera tampoco lo he visto utilizar.
Así que tiene que ser algo bastante específico, ¿sí? Me olvidé uno. El tipo text son tipos de datos, el tipo texto también, el tipo caracteres, pero más grandes. El tipo text guarda hasta 65.000 y pico de caracteres. Sí, este sí me lo anoté, esperen que lo encuentre. 65.535 caracteres puede almacenar. Muchísimo más grande que el varchar, muchísimo más grande que el char, ¿sí? Y después tenemos, así como teníamos los enteros big y small, tenemos también los tiny text y long text. El tiny text puede almacenar hasta 16 millones de caracteres, ¿sí? Es muchísimo más grande. Y el otro puede hasta 2, 4, 6, creo que es algo de 40.000 millones, 400 millones de caracteres, una cosa así, es un número enorme para un long text. Insisto con esto, este tampoco, nunca vi que nadie lo utilice. Porque para guardar archivos binarios, no me quiero meter con eso todavía, pero existe un campo blow, hay otras opciones, no haría falta un long text. Así que en este tampoco tengo un ejemplo para darles un long text, porque yo por lo menos no he visto que nadie lo utilizara. Pero son opciones válidas y que obviamente tiene que estar comprendida porque en algún tipo de proyecto, por alguna razón, pueden llegar a necesitarse, ¿sí? Dentro de los tipos date, yo tengo por un lado el tipo date, que guarda una fecha, tengo el tipo date time, ¿cómo me puse? Que guarda una fecha con la hora, tengo un tipo time, que guarda la hora, después tengo también el tipo year, ¿sí? Que guarda solamente el año. ¿Hay un timestamp? Hay un timestamp también, timestamp. El timestamp almacena... ¿Qué era el timestamp? Almacena la fecha con la hora también, pero tiene una diferencia de formato con lo que es el date time. Ahora vamos a hacer un ejemplito a ver cómo lo guarda. Después, ¿qué más? Bueno, hay otros tipos de datos que tienen que ver con, por ejemplo, un booleano. Un booleano igual se almacena, si bien yo lo defino como un booleano, lo define como un tiny int, ¿sí? También vamos a hacer un ejemplito hoy y vamos a tratar de, en base a estos tipos de datos y lo que estuvimos analizando o pensando la semana pasada, que yo lo construí un poquito mejor, vamos a ver si podemos empezar a armar ejemplos, ¿sí? Tenemos, como yo les decía, los otros tipos de datos que hay. Tenemos, obviamente, el boolean. Tenemos el tipo de datos blob. Tenemos también lo que es el enum, el set. Estos son tipos de datos mucho más complejos, pero están disponibles. Sí, hay algunos más. En este momento no me acuerdo alguno más específico, pero hay muchos tipos de datos. En la documentación que les suben en el aula virtual están los tipos de datos y están detallados. Si a alguno le interesa, las cotas máximas y mínimas de cada uno de los tipos de datos, pero bueno, a modo informativo, creo que se crucen con algún desarrollo tan preciso que necesiten conocer con exactitud los valores máximos y mínimos para almacenar. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a pensar un poco lo siguiente. Me va a venir a mi draw.io, que fue el que teníamos la semana pasada. Creo que me lo va a abrir ahora. Open Existing. Creo que era este. Sí. Ahora vamos a crear la clase 23. Bueno, en base a lo que charlamos un poco la semana pasada de crear nuestra primera entidad, nuestra primera tabla de clientes, a mí se me ocurrieron estos campos que podríamos llegar a utilizar,
¿sí? ¿Qué serían? Un ID, esto lo vamos a seguir charlando, que era un número que lo podíamos establecer como autoincremental si lo necesitábamos así, pero la propiedad principal que iba a tener ese campo era que iba a ser un registro único, ¿sí? Iba a tener un número que no se iba a poder repetir dentro de la misma tabla. Lo cual, si yo ingreso al mismo cliente 5 veces, sí lo puedo ingresar 5 veces, si es que no puse algún otro tipo de restricción, pero iba a tener siempre un ID diferente, o sea, no iba a ser nunca el mismo registro repetido 100% porque el ID siempre iba a cambiar, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Después se me ocurrió ponerle, si es una tabla que va a guardar información de mis clientes, el nombre, el apellido, la dirección, la localidad. Sobre la localidad se podría inclusive hacer algo un poco más copado, pero bueno, para este primer ejemplo lo vamos a dejar así. Un mail, que lo subrayé, un teléfono, un DNI, el DNI no lo subrayé, una provincia, que sí está subrayada, una fecha de alta y un estado, ¿sí? Vamos de atrás para adelante ahora. La idea con el campo del estado es el siguiente. Vamos a suponer que yo tengo esta famosa cadena de electrodomésticos donde yo tengo un cliente que por alguna razón no me pagó y me dejó de clavo, ¿sí? Entonces yo podría tener un campo que me indique si esa persona está habilitada o no habilitada para operar. Ese campo, si nos ponemos a pensar tal cual yo lo dije, ese campo, ¿qué sería? Un sí o un no, un booleano, sí. Lo único que necesito saber es si está o no está habilitada para operar. Listo, ¿qué puedo meter ahí con todo lo que hablamos recién? Con un booleano me alcanza y me sobra, ¿sí? Después tenemos también una fecha de alta. Esta fecha de alta nos puede servir para hacer algún tipo de no sé, promoción, se me ocurre, para hacer alguna validación a futuro, lo que a ustedes se les ocurra podría llegar a servir. E inclusive, en cuanto al estado, también se usa, no tanto como el booleano, porque el booleano a mí me parece que es lo mejor, pero para estado también se usa una fecha de baja. Entonces, todos aquellos que tengan cargado una fecha de baja se consideran en estado deshabilitado y los demás no. Pero bueno, ya ahí hay que hacer un poco más de trabajo. Me parece que la mejor opción siempre para un estado es sí o no. Después, yo les dije que provincia, sí. Y la fecha de baja también puede estar asociada también a un motivo de baja. También podría haber un motivo de baja, claramente, sí. Después, fíjense que tanto provincia como mail, como ID, están subrayados, ¿sí? ¿Por qué? El ID ya los dijimos, nosotros lo vamos a convertir en una llave primaria, ahora vamos a volver a charlar, por ejemplo, puntualmente que era eso, pero mail y provincia también están subrayadas. ¿Por qué? Porque en un DER, cuando ustedes se encuentran que un campo está subrayado, es porque ese campo tiene algún tipo de restricción. Y podemos definir las siguientes restricciones. Como yo les dije, tenemos llave foránea y llave primaria, que eso lo vamos a ver, no se preocupen. Tenemos check, tenemos default y tenemos también unique, que me había olvidado de mencionarla antes. El unique, como yo les había dicho, eso sí, la clase pasada, es que ese campo no se puede repetir dentro de la misma tabla, pero no es exactamente un ID, ¿sí? Simplemente le vamos a poner una restricción a ese campo para que no se pueda repetir. ¿Por qué? Porque entendemos que el mail, como el control de que no se repita, lo ejecuta la propia empresa, Google, Yahoo, Hotmail, es el que se encarga de que no haya mails repetidos, no debería haber dos clientes distintos que tengan el mail repetido, ¿sí? No debería pasar. Por otro lado tenemos el tema provincia, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño paréntesis con provincia y vamos a charlar lo siguiente. El resto de los campos, nada, no guarda ninguna dificultad, tengo que guardar acá el nombre, acá el apellido, acá la dirección. La localidad, que, insisto, esto se podría hacer algo más copado, pero vamos a dejar por ahora así.
Y el teléfono y el DNI, nada. Ahí en ese lugar debemos guardar cada dato según corresponda, nada más. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de esto sin entrar demasiado en detalle. Si yo me traigo todos los datos de esa tabla, yo voy a tener un ID. No voy a poner todo, ¿no? Voy a tener un nombre, voy a tener un apellido, ¿sí? Voy a tener un mail y vamos a hacer directamente una provincia. Cada uno de mis clientes yo voy a tener que entrar a esa base de datos que yo estoy confeccionando y poner un nombre, apellido, así, un mail inventado, ¿sí? Poner algo, pero solamente para que se entienda. Acá, ojo, porque según lo que hablamos recién, yo este mail dije que iba a poner algún tipo de restricción, con lo cual esto así no lo voy a poder hacer porque no me lo va a permitir hacer el motor, así que le vamos a poner 1, 2, 3, para que no me confunda, y 4. Es que se tiende a hacer un usuario único a través del mail, en realidad, en una base, ¿no? Al menos yo lo he manejado así, como la particularidad. En realidad, a ver, las aplicaciones más modernas, o por ejemplo las aplicaciones que están vinculadas, yo en el gobierno de la ciudad hay cuentas web para las escuelas. Una cuenta web es una suite de Google. Entonces, lo que se hace para entrar directamente a las aplicaciones es a través de una API que ofrece Google para validar a través de sus cuentas. Lo único que le tenés que mandar a Google es: esta cuenta quiere entrar, la contraseña no la sabemos, obviamente, porque Google se encarga de la seguridad y nos devuelve si puede entrar o no puede entrar. Pero en una base de datos, más que nada, ¿vos decís a nivel de usuario, para validar usuario? Sí, sobre todo, sí. Sí, se puede hacer con el mail, pero no siempre es así. Hay muchas aplicaciones hoy por hoy que corren con un usuario y contraseña generado, digamos, aparte, y el mail solamente se utiliza para validar que vos ya no estés registrado anteriormente. Ah, claro, vos decís tipo usando Bcrypt o algo con hash y eso. Claro, sí, con un hash y codificás la contraseña para que no se pueda leer en la tabla, y el mail se utiliza solamente para ver si vos ya no estás registrado. ¿Vieron la típica de cuando te querés registrar y usted ya está registrado? Porque fueron a ver el mail con el cual quisiste no registrarte, pero que lo agregaste en el campo de registros y te deja entrar o no te deja entrar. Claro. Pero no, o sea, sí, pero no en el 100%. Hay muchísimas aplicaciones que todavía siguen utilizando el mail solamente para validar, nada más, pero no para registrar. Este primer dato que nosotros dijimos lo vamos a definir ahora cuando hagamos esta tabla como una PK. ¿Sí? Una PK era una primary key, una llave primaria, con lo cual yo no voy a poder tener bajo ningún concepto dos primary key en la misma tabla iguales. ¿Sí? El mail le vamos a decir que va a ser del tipo unique. No es exactamente lo mismo, pero no va a permitir que tengamos dos mails iguales. Y con el tema de provincia me surge lo siguiente. Vamos a pensar en lo que hablamos recién de del tipo de dato varchar o del tipo de dato char, ¿sí? Que eran la cantidad de caracteres que yo voy a almacenar. ¿Cuál es la provincia más larga que tenemos? San Fernando del Valle de Catamarca, supongo, ¿no? Algo así es. No es Tierra del Fuego, Antártida, bueno, todas las islas. Sí, bueno, creo que esa es la más larga, tiene razón el compañero. Del Valle de Catamarca, pero no me acuerdo cómo es exactamente Tierra. ¿Sí? Las cosas me lo tipean ahí. Bueno, vamos a suponer que yo tengo clientes en todo el país, con lo cual tengo una tabla de clientes que tiene, no sé, 20.000, 30.000 registros. Si yo agarro y por cada uno de los clientes que ingresan, Buenos Aires, tengo que tipear la provincia,
me voy a encontrar con dos problemas. Que cada usuario puede cargar la provincia como se les ocurra. Por ejemplo, Buenos Aires, podría ser BS, AS, las combinaciones que a ustedes se les ocurra. Puede ser web, qué sé yo. Mira, hay usuarios vagos, así que pueden escribirlo como quieran. Con lo cual, me enfrento al problema de que este dato no va a ser recuperable. Si yo agarro y le digo a alguien, quiero saber todos mis clientes de Buenos Aires, entre una base de datos de 30.000, 40.000 registros, y cada usuario que cargó esta base de datos la cargó como quiso, lo estoy liquidando, ¿sí? Porque va a tener que hacer un trabajo bárbaro para poder normalizar todos estos nombres, y una vez que los haya normalizado, recién poder darme la información. Eso por un lado, porque yo lo podría suplir, pongamos, con un select. O sea, que yo elija de un select Buenos Aires, le doy guardar, entonces ahí tendría todos los Buenos Aires iguales. Pero ¿cuál es el problema? Que yo voy a estar almacenando en mi base de datos de clientes un campo de texto que puede ser, como el caso de San Fernando del Valle de Catamarca o la de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, me parece que es, un montón de caracteres de manera repetitiva una y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Yo puedo tener miles de clientes. Y también podríamos llegar a tener inconvenientes si alguna provincia, no sé, por algún nombre, por alguna razón, cambia su denominación y yo empiezo y la tengo que actualizar, me encontraría con el problema de que por ahí tengo, no sé, San Fernando del Valle de Catamarca y Catamarca, porque pasó a llamarse solo Catamarca, con lo cual también incluye un problema, porque voy a tener dos provincias iguales con dos nombres diferentes. Para suplir todo esto, ¿sí?, se pensó en el modelo de base de datos relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a empezar a relacionar mis tablas a través de una clave, ¿sí?, que esa clave se conoce como clave foránea o FK, foreign key. Yo, en lugar de escribir acá cada una de las provincias, lo que voy a cargar, en realidad lo va a hacer el software, no lo voy a hacer yo a mano, es un código, ¿sí? Y así podría seguir con todas las provincias. Y yo voy a tener otra tabla de provincias que va a tener 1, Buenos Aires, 2, Catamarca, o bueno, San Fernando del Valle, ya saben. 3, Tucumán. Es un diccionario, ¿no? Es un diccionario, sí, un diccionario es un tipo de dato igual, ojo con eso. Un diccionario es un tipo de dato que en C se puede manejar, que tiene exactamente lo que es un key y un value. El diccionario puede tener solamente esos dos valores, un key y un value. Vos en provincia, inclusive, mira, te puedo mostrar. No, lo tengo acá. Esperen que me acuerdo cómo se llama. Y ese. En publicaciones, table, esto lo bajé de una página que es del Ministerio del Interior, que tiene toda la información catastral de todo provincias. ¿Por qué? Punto y coma. Está fácil. Que tiene toda la información del país. Fíjense que me trae la información del nombre, el nombre completo. Este hizo nombre como un nombre estandarizado para algo. Latitud y longitud, que yo no le importé en la base de datos porque no me interesaba, y una categoría. Lo de provincias parece una pavada, pero fíjense que estos códigos que tienen, fíjense que la ID de provincia no es autoincremental. ¿Y por qué será esto? ¿Por qué creen? Ojo, a lo que se les ocurra. No, son todas claves foráneas, me parece. Son que corresponden a la provincia, ¿no? A mí, ¿sabés lo que se me ocurre que es esto? ¿Por qué no tiene un autoincremental? Porque este código debe coincidir con otras plataformas a nivel nacional. Y eso está bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, esto lo bajé, insisto, ahora les voy a mostrar de dónde, del Ministerio de Interior. Si yo quiero pedirle alguna información al ANSES,
seguramente la provincia de Buenos Aires para ello también sea la provincia 6. Si yo me creo mi propia tabla autoincremental y el día de mañana me dicen, che, queremos conectarnos con ANSES y bajar información, tengo que pensar en una tabla reflejada para que mi provincia de Buenos Aires, que es la 1, sea la 6 de ANSES. Entonces, esta información ya al bajar del Ministerio del Interior, con estos códigos, seguramente sea para eso. Porque otros sistemas importantes a nivel nacional deben manejarse con estos códigos. Y sí, además, lo que decís vos, tenés razón, pero lo podríamos hacer inclusive nosotros. Yo tengo también, por ejemplo, las localidades. Y fíjense que tengo las localidades de todo el país, ¿sí? De todas las provincias, y tengo un campo que es ID provincia que está acá, que me lo relaciona con la tabla provincias. Entonces yo tranquilamente podría hacer un formulario que a la hora de seleccionar una provincia me llene un select con los municipios o localidades que corresponden a esa provincia y no a todas, ¿sí? Entonces podría ser también. Claro, claro, hiciste dos tablas y una relacionaste con la otra, por eso ahí te aparece solito el provincia ID. Seguro que eso ni lo creaste, te lo haces solo. Esto, no lo creé, esto lo bajé todo del Ministerio del Interior. Es una página que... lo bajaste vos. Provincias, no me acuerdo cómo se llama. Yo lo busqué así y así apareció. Acá está, datos Argentinas, provincias es de la página del Ministerio del Interior y hay un montón de todo tipo de datos. Fíjense que tiene la parte de datasets acá y hay datos, son datos públicos obviamente, por eso se pueden descargar, con información de un montón de cosas. Ahí, fíjense que hay precios del bioetanol, no sé qué será, pero se puede bajar el CSV. Producción de petróleo y gas por pozo, surtido de todo. Combustible de estufa, bioetanol. Claro, pero digo, no sé para qué podría llegar a servir, pero bueno, fíjense el listado de comunidades indígenas, y acá tienen CSV, zip y otros, y acá en otro está JSON, que es un formato JavaScript, Object Node, sí, creo que no, es la N. Pero fíjense, tienen información de lo que se les ocurra y es información normalizada. Quiere decir que esto, sí como la bajan, lo pueden subir a una base de datos de cualquier motor sin ningún problema. Y nada, les ayudaría, porque a ver, piensen en esto, ¿no? Si nosotros tuviésemos que hacer provincias argentinas, no hay problema, porque son 24, las hacemos a mano de última. Pero ¿cómo haría yo si necesito las localidades? Me vuelvo loco. ¿Cuánto tiene? A ver, yo acá puse un límite. 4.142 registros tenés. ¿Saben lo que es cargar esta información? Necesitamos un data entry. Así que está bueno, es un buen recurso. Si alguna vez necesitan algo a nivel nacional y que consideren que al ser público debería estar, péguenle una mirada ahí porque les puede salvar la vida. Volvemos acá un toque. Entonces, si yo me genero mi tabla de provincia, con el mismo formato que hablábamos hace un rato, voy a tener una ID autoincremental que me va a ser único y después le voy a poner una descripción de cada provincia, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la forma más óptima de trabajar acá? Que en lugar de poner el nombre de la provincia, pongo el número que se corresponde con la tabla de provincias, ¿sí? Y si el día de mañana viene mi jefe y me dice, mira, dice Buenos Aires y yo quiero que diga provincia de Buenos Aires en todos mis informes, me vengo a mi tabla de provincia y lo único que tengo que hacer es decirle acá, provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, como este dato está relacionado con este que está acá, me va a empezar a aparecer provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto quedará inclusive para la clase que viene, no sé si llegamos hoy, pero esto es el corazón de la base de datos relacional, ¿sí? Una FK es una PK de otra tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta tabla de provincias, este campo que está acá es una PK, es una primary key. Pero acá, en la tabla de clientes, es una FK. ¿Por qué? Porque se puede repetir acá. Porque yo puedo tener un montón de clientes que sean de Salta, puedo tener un montón de clientes que sean de la provincia de Buenos Aires, o de Tucumán, o de la provincia que sea. En esta tabla se pueden repetir, pero en esta no. Ahora, el motor de base de datos
es inteligentudo, inteligente, y tiene restricciones que nos van a hacer que esta información tenga sentido, ¿sí? Entonces, hay dos restricciones que el motor de base de datos no va a dejar que suceda. ¿Cuál se imaginan que puedan llegar a ser esas dos restricciones? ¿Qué se imaginan? Bueno, que la tabla de provincia no cambie. Que no cambie, podría cambiar. Bueno, Acá sí, le podría cambiar. poner en vez de Salta Jujuy. Yo creí igual que vos, al relacionar las dos tablas, ya te creaba esa clave foránea automáticamente en la tabla principal. Cuando creás la relación, Cuando claro, creás sí, la vos no relación. creás cuando creás la relación se crea esta clave foránea, sí. Ahí va, no la haces vos. Ahí va, No, al menos yo, bueno, sí, la tenés que codificar, tenés que hacer la relación la Sí, tenés sí. que hacer. Cuando haces Hacer la la relación. relación Si se es de n crea. a 1, de muchos a 1, de muchos a muchos, sí. Esa relación igual no hace O falta. sea, vas a tener un problema si metes en provincia un número que no tenés como Bien ahí, esa clave en la tabla de provincias. es la primera restricción que hace. Yo tengo una tabla de provincias que tiene 4 provincias, ¿sí? Y yo creo una relación entre esta tabla y esta tabla. La primera restricción es que si yo vengo acá y le digo que Julieta revive en la provincia 6, me tira un error y me dice, yo no conozco la provincia 6. En la tabla de provincias hay 4 provincias. Vos acá podés poner cualquiera de esas 4, pero ninguna otra más. ¿Sí? Bien ahí. ¿Y cuál sería la otra restricción que se imaginan que puede haber? Vino de la mano de lo que dijo el compañero recién de cambiar un dato en la tabla de provincias. ¿Cambiarlo puedo cambiar? ¿Qué es lo que no podría hacer? ¿Cambiar la primary key de provincias? Algo así. Lo que yo no puedo hacer es Tucumán, yo la voy a poder eliminar si quiero. Vengo y la borro, no hay ningún problema. Jujuy, la puedo borrar, no hay ningún problema. Pero si yo quiero borrar Catamarca, el motor de base de datos me va a tirar un error y me dice, no la podés borrar. ¿Por qué no la podemos borrar y por qué las otras dos sí? ¿Y por qué no tenés datos cargados en la tabla de clientes con esa clave? Exactamente. Si yo tengo acá cargado en esta tabla algún dato que esté referenciado acá, no lo voy a poder eliminar en la tabla de provincias. Estos dos los puedo eliminar tranquilamente, no me va a decir ningún problema, porque yo no tengo ningún cliente cargado de Tucumán, ni tengo ningún cliente cargado de Jujuy. Lo que sí puedo hacer es venir acá y decirle en Catamarca que también va a ser San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Por qué? Porque yo no estoy modificando el ID. La relación está hecha de ID a ID. Con lo cual, esto que está acá le puedo poner lo que a mí se me ocurra, que no pasa nada, no está bien claramente, pero no pasaría nada, pero la relación está hecha de esto a esto. Entonces, falta un poquito para ver esto, la clase que viene lo vemos seguro. La restricción doble que va a ser cuando estamos hablando de llaves foráneas o claves foráneas es, yo no voy a poder crear en mi tabla de clientes un cliente de una provincia que no exista acá. Nunca voy a poder cargar un cliente de la provincia 8, de la 9 o de la 22, porque si yo no la genero primero en provincias, no me va a dejar. Y segundo, y no menos importante, yo no voy a poder eliminar una provincia que esté referida en la tabla de clientes. Estos dos movimientos que les acabo de mencionar son el corazón de la lógica estructural de una base de datos relacional. Si de alguna manera yo pudiera hacer esas dos cosas, no serviría para nada la información, no sería fiable. ¿Y cuál sería el problema? Que cuando yo quiera recuperar esa información vía un script, o vía un programa, o de la manera que sea, esto va a romper. ¿Sí? Va a tener un error y se va a venir abajo la aplicación. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas forman parte del corazón de la base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es mínimamente esta tabla que está acá. ¿Sí? Entonces, me voy a ir a mi tabla, perdón, esto es un save.
acá y le vamos a crear una base de datos nueva. Esperen que me tengo anotado. ¿Qué más teníamos que ver? Esto ya lo vimos. Que me confundo con SQL Server porque algunas cosas cambian. Entonces me la anoté por la duda. Entonces, vamos a crear una base de datos nueva. Create, database, y le vamos a poner comisión 23047. Siempre me equivoco. Más bien, ¿no? ¿Nombre? Así es, Nico. Ah, perdón, gracias. Voy a dar ahí, va a crear una base de datos nueva. Ahora la voy a poner en uso. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo me vengo acá, no tengo ninguna base de datos en uso, ¿sí? ¿Cuál sería el problema? Que seguramente en muchas bases de datos míos existe una tabla que se llama clientes y le podría estar pegando a otras sin ningún problema, me ha pasado. Entonces, una vez que creamos la base de datos, le voy a poner use con 23047. Ejecuto, recargo acá, y ahí se me pintó de negrito esta que está acá, que es la que acabamos de crear. Fíjense que yo tengo acá un... ahí no me sale. Hacer doble clic en esa lista también te hace un use. También le hace doble clic. Sí, si hace doble clic también no hace falta hacer el use acá. Eso seguro, sí. Entonces, ahora lo que quiero hacer es crear una tabla. Yo creé una base de datos, voy a crear mi primer tabla. Le voy a decir create table, clientes, abro y cierro, lo mando para acá abajo. ¿Y qué es lo que voy a crear acá? Entre la apertura y el cierre del paréntesis, los distintos campos que van a conformar mi base de datos. Entonces voy a crear, por ejemplo, un ID, cliente, un nombre, un apellido. Vamos a crear solo el ID cliente, así vemos algo. Le voy a decir, por ejemplo, entero y nada. Si yo esto selecciono, lo pinto y refresco, fíjense que me apareció ahora en la parte de tables un triangulito al cual yo puedo desplegar y me figura una tabla que también tiene un triangulito y yo le doy el triangulito y fíjense que tengo foreign key, que no tiene nada, trigger, que no tiene nada, no sé para qué ponen los triangulitos, bueno, estas cosas tiene Workbench, y column, que sí tiene la única columna que yo acabo de crear, y en la parte de acá abajo, fíjense que me dice el nombre de la columna y la definición, que es el mismo nombre de la columna, y me dice entero 11, porque es la cantidad de dígitos máximos que puede almacenar un entero, ¿sí? Si yo esto me equivoqué y le mandé que ejecute, le puedo decir drop table clientes. Pinto, le doy y chao. No existe más mi tabla clientes, ¿sí? Fíjense que mi tabla acá no dice más nada. Entonces, ya sabemos cómo crearla y también cómo eliminarla. Vamos a crearla bien. Entonces, le voy a decir acá que mis clientes, ¿podríamos poner un small team? Sí, pero se podría solamente cargar 32.000 clientes, como les mostré antes. Y depende del tamaño de nuestra empresa, podría ser muy poco. ¿Sí? Yo, acá en uno de los proyectos que yo tengo, que entran docentes, tiene creo que 90.000 usuarios, una cosa así, así que 32.000 queda como más que chico, ¿sí? Le voy a decir que va a ser tiempo entero, que no va a admitir nulos. Not null quiere decir que no podemos cargar en este campo un dato nulo. Si nulo es cargarle nada. Y le voy a decir que va a ser auto-increment. Entonces, le voy a decir que va a ser entero, que va a ser que no va a admitir datos nulos y que va a ser auto-incremental. Le vamos a especificar un poquito más abajo que también va a ser una primary key, pero dejémoslo así por ahora. Entonces, a este campo ID cliente le cargamos 3 propiedades al campo, que son esos 3 que acabo de nombrar.
¿Es necesario el not null al ser auto-increment? No, no es necesario. Está bien. Pero así ya lo practicamos también. No, no es necesario. Nombre, le voy a decir que va a ser varchar. Y acá, bueno, acá empieza un poco... son 6, no me acuerdo cuántas son, porque siempre le agregan una más, una menos, que se conocen como formas normales. Las formas normales son una serie de reglas para crear bases de datos que cada una incluye la anterior. Si ustedes han escuchado, la base de datos está en la forma normal 3, quiere decir que está en la 1, que está en la 2 y que está en la 3. Si escucharon que está en la forma normal 4, es que está en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. O sea, cada una de ellas incluye la anterior. Esas formas normales tienen estándares de construcción de bases de datos a nivel mundial. La 1 y la 2 son bastante simples. Si llegamos, los vemos. Y dentro de la 5, la 6 también incluye la cantidad de caracteres que podríamos llegar según el tipo de campo que vamos a almacenar en los estándares, ¿no? Porque si es una aplicación específica, no vamos a tener esa información. Y ahí dice más o menos un campo nombre cuánto tiene que tener, un campo apellido tanto, pero la verdad es que es algo como para tomarlo un poco de los pelos, porque si tenemos que poner un apellido, no sé, de los Balcanes, por ejemplo, que son larguísimos, se puede tener doble apellido, entonces quizá 20 caracteres o 25 no nos alcanzan. Eso depende de cada diseñador. Yo le voy a poner 40, con 40 va bien, 50 también. Apellido, le voy a decir también que va a ser de varchar, vamos a ponerle 10 más, 50. Vamos a poner también... Y generalmente se usa 30 para apellido y 50 para nombre. Sí, pero la verdad es que, como te digo, no sé si es un estándar, sino que es algo que se usa por lo general, pero no sé si es un estándar. DNI, le voy a decir que va a ser entero, ¿sí? Le voy a poner también, ¿qué dijimos? Mail. Vamos a decir que es un varchar. Le vamos a poner 40, qué sé yo, y le vamos a decir unique. Acá agrega algo nuevo. ¿Por qué? Porque este va a ser un tipo de dato varchar, o sea, va a almacenar 40 caracteres, pero también va a ser único, ¿sí? Acá lo que voy a hacer ahora no lo explicamos, hoy lo explicamos la clase que viene, pero es lo que estuvimos hablando recién. Le voy a poner un campo que se va a llamar ID-provincia, ¿sí? Le voy a decir que va a ser entero, también no. Por ahora es igual que el primero, es un tipo de dato que ahí en ID provincia voy a guardar un número que no va a poder ser nulo, ¿sí? Le voy a decir que va a tener un campo fecha-alta, que va a ser del tipo date, y ¿qué más dijimos? Y también un estado que va a ser del tipo bool, ¿sí? Acá me confundo porque es bool, no es bool. Not null también, ¿sí? Acá ya estaríamos con todos los campos que dijimos que tenía el ID de cliente, que era el autoincremental, el valor, el nombre, el apellido, el DNI, el mail, el ID provincia, el fecha de alta y el estado. Le voy a agregar al final, ¿sí? Que hay otra forma de hacerlo también, que sería primary. Y le voy a decir acá, ¿cuál va a ser el campo que va a ser llave primaria y que va a ser este primero que está acá? ¿Sí? Fíjense esto, que si ustedes le ponen la coma al último campo, ya sea este o ya sea este, les va a marcar un error. Así que el último campo va sin coma. Si está todo bien, pinto, o lo hago en una query separado, también sería lo mismo, ejecuto, refresco, y ahí tengo dentro de mi tabla de clientes, dentro de mis tablas, ahora tengo una que es clientes. Si yo me paro en el triangulito, fíjense que tengo en foreign nada, en trigger nada, pero miren lo que apareció. En columnas tengo un montón de columnas creadas y si me paro sobre cada una de ellas, me va a ir indicando de qué definición tiene, y si me paro directamente sobre columnas,
Fíjense que está, al igual que el DER, el ID cliente subrayado y me está diciendo que es entero, autoincremental y que es una PK, una primary key. Después los distintos varchar, el DNI, el mail, fíjense que está pintado de negrito, pero no está subrayado porque le dijimos que va a ser unique, no me salía. El ID provincia, insisto, por el momento lo dejamos así, la clase que viene vamos a incrementar sobre esto. Y después tenemos por otro lado lo que es la fecha de alta y lo que es el estado. ¿Sí? Entonces, nuestra primera tabla ya está creada. ¿Sí? Si yo le doy esta instrucción que está acá, la elimino y la puedo volver a crear sin ningún problema. ¿Sí? Mientras yo tenga la query con lo que generé los datos, lo puedo eliminar y volver a crear. ¿Sí? Estamos hablando de estructura, todavía no metimos ningún dato, esto está vacío. Pero sabiendo eso, ahora le puedo decir, sobre esto vamos a trabajar mucho. Select es un comando del otro bloque de instrucciones, de lo que es manipulación de datos, al cual yo le voy a decir select asterisco from clientes. La DB ya está en uso, con lo cual me va a ejecutar sobre esa tabla. Y fíjense que ahí me trajo una estructura similar al Excel que estábamos hablando hace un rato, pero vacía. ¿Sí? ¿Se entendió esta primera parte? Sí, estás trayendo todos los registros que tenés en clientes, en esa colección. Exactamente. En esta tabla. En esa tabla. Ahora, se nos puede dar la necesidad también, por ejemplo, de... esperen que no quiero arruinarla, quiero hacer un ejemplo lindo. Vamos a decirle, no sé, de que me olvidé un campo. ¿Sí? Vamos a decirle, por ejemplo, lo vamos a borrar porque la verdad que es un campo que no tendría mucho sentido. Si yo me olvidé un campo, le puedo decir alter table, alterar tabla, y le voy a decir clientes, esperen que no me acuerdo cómo era. Add column, edad, y le voy a decir after, nunca me acuerdo. Después, ¿cómo es? Antes, after es antes o después, ¿se acuerdan? Después, before es antes. Ok. Entonces, acá le voy a decir que edad va a ser un entero, y le voy a decir after, por ejemplo, fecha alta. ¿Sí? Y yo ejecuto, y yo refresco nuevamente acá. Ahora tengo una columna nueva que es edad después de fecha de alta. ¿Sí? Lo que hice fue alterar la tabla que ya tengo lista, que ya tengo creada, que agrego la columna edad, que va a ser del tiempo entero, que la quiero agregar después de fecha de alta. ¿Sí? Y así como yo tengo... Si no especificás, ¿la queda al final? La queda al final, sí. Si yo me equivoqué cuando creé esta columna, o cualquier otra, también le puedo decir alter table clientes drop column edad. Esa instrucción, refresco nuevamente y edad no existe más. Es importante, parece una pavada, pero es importante, chicos, que recuerden que estamos como DBA. El DBA puede está en modo Dios con los datos, ¿sí? Lo que se elimina, se elimina. Es más, existe un comando que ahora, por no hay control Z acá. No hay control Z, no hay para nada control Z. Se pueden hacer backup diarios, bueno, eso es un trabajo mucho más avanzado que se puede hacer, pero como dice el compañero, no hay control Z. Lo que se eliminó, se eliminó. Existe también la posibilidad, la verdad que en MySQL no lo hice, yo lo hago siempre, parte porque trabajo eso, con SQL Server, de realizar un commit o un rollback, que sería ejecutar una serie de instrucciones que van a quedar en stand-by hasta que yo
o las comité, digamos, como que las confirme, o tirarle un rollback de volver para atrás, ¿sí? Eso también se puede hacer con MySQL, si llegamos, lo veremos, pero la verdad que es algo mucho más avanzado. Y si no, lo que les decía recién, lo que se podía hacer es programar backups, pero bueno, es mucho más engorroso, ¿sí? Hay que tratar de no equivocarse. Y otra cosa que les iba a mostrar, tenemos por un lado también lo que es el truncate. Si yo le digo truncate clientes, el truncate no va a eliminar la estructura de mi base de datos, sino que me la va a vaciar por completo, ¿sí? Vacía la tabla. Fíjense, lo voy a hacer porque la tabla está vacía, limpio acá abajo, clear, yo le doy con el rayito. Fíjense que ni siquiera me tira un mensaje, mirá que voy a vaciar la tabla, ya está, vos me lo pediste, lo hacemos. Por eso les digo, les insisto, que, no sé, pues si alguno quiere practicar y está en un entorno de trabajo, fíjense, no hacer macana, de usar el use para trabajar sobre la base de datos de prueba que creen y estar seguros, siempre no vayan a hacer macana, ¿sí? Porque me ha pasado, no en el trabajo, pero sí capaz que no usar el use y pegarle a otra tabla y después tengo que ir a corregir. Que nada, tengan en cuenta eso. No vamos a tocar por ahora, como les dije, o sí, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, buenísimo, ya está, se me ocurrió como para terminar hoy. ¿Cómo podríamos hacer esta tabla que está acá? Por lo menos la tabla, no me importa que esté relacionada acá. ¿Qué tendríamos que hacer? Tengo esta tabla de clientes y me voy a venir abajo y voy a decirle, ¿cómo le digo? Create table, provincias. Provincias. Acá cuántos campos pongo, 2, ¿no? 2. Le voy a poner. Null. ¿Se usa plural o singular cuando uno crea con nombres? En la tabla, el nombre de la tabla es en plural. Es más, por ejemplo, existen unos frameworks como Laravel, que cuando te crean los modelos y te los vinculan con una tabla, buscan el estándar en plural. Y no lo tenés que... Bueno, es una pavada. SQLite también lo hace eso en MySQL. Claro, cuando te crean los modelos, vos le tenés que decir el nombre de la base de datos. Y cuando te crea un modelo de esa tabla, una tabla en particular, te lo creas buscando el nombre en plural. Si no lo tenés así, no pasa nada porque tenés un código muy sencillo para decirle, bueno, no, mi tabla en lugar de provincias se llama profs, no sé, lo que quieras. Pero sí, va en plural. Le voy a decir entonces descripción, y le voy a decir, ay, qué mal que estoy, varchar, no me acuerdo cuánto habíamos dicho que era la más grande, pero no importa, coma, y este acá arriba, coma, y este acá le voy a decir, primary, y ahí. Y este lo vamos a ejecutar. No hay ningún problema, me vengo acá. Y ahora tengo una tabla de clientes y una tabla de provincia. Lo último que voy a hacer hoy, que esto igual lo vemos la semana que viene, es insertarle algún dato a provincias que tiene menos campos que clientes. Entonces le voy a decir, ¿sí? Esto lo vemos la semana que viene, no se vuelvan locos, pero le queda acá. Le voy a decir, insertar en into provincias, values, 1, que es el primer campo, tengo 2, coma, como es un texto, se lo tengo que indicar el segundo campo, entre comillas, y le vamos a poner, ya que estamos con Catamarca, Fernando del Valle de Catamarca, ¿sí? Ejecuto.
Y ahora fíjense que me dice, hay one row affected, hay un registro afectado. ¿Por qué? Porque hay uno nuevo. Y ahora, insisto, todo esto lo vamos la semana que viene, no se preocupen. Select, asterisco, provincias. Ya tengo mi primer registro almacenado. La provincia número 1 es San Fernando del Valle de Catamarca. ¿Sí? Obviamente puedo hacer de todas las provincias, puedo cargar todos los registros que quisiera. Como novedad, ¿qué sería? Sobre todo por ahí para los más nuevitos que están en la programación, que este dato está guardado en el disco rígido. Yo apago la compu y va a seguir estando ahí la semana que viene. No está más en la memoria, sino que ahora persiste en un soporte físico. ¿Sí? Ahora, digamos, podemos crear la foreign key en clientes porque existe la primary key en provincias. Exactamente. Igual eso hacemos la semana que viene porque cuesta un poco, pero ya tenemos las dos provincias, las dos tablas creadas. El próximo paso sería vincular a través de alguna relación esta con esta y probamos esas dos restricciones que yo les comenté que no deberíamos poder hacer. ¿Sí? Bueno, nada. Hasta acá llegamos hoy, que creo que vamos bien. El drop, no importa si tenés datos. El drop no importa si tenés datos. Peligro. Te mandás la macana, la mandás. After es igual... Ah, mira qué bueno ese versito. Sí, siempre me equivoco after con before, no sé por qué. Bueno, chicos, nada más entonces. Dejo de grabar. Esto lo voy a guardar en la clase del día de hoy, porque la verdad que escribí bastante. Nosotros somos 47. Nueva carpeta. ¿Con el presentismo alguna novedad? No. No, seguimos igual, con el formulario. Okay. Nico, ¿probaste Figma? ¿O los chicos? No. Yo se los recomiendo para hacer los dibujitos estos, el MER o el DER, le decís vos, yo lo conocía como MER, modelo entidad relación, pero sí, es lo mismo. Está excelente, porque tiene los puntitos a los costados, el cuadradito, ponele que haces y le podés, del puntito nomás, le tirás una línea al otro y ya te lo une. ¿Viste? ¿Cómo se llama, Pablo? Figma. Yo me bajé la aplicación, pero la podés usar online. La compré hace poco Photoshop. ¿Figma? Sí, Figma. ¿Con F? Mira, ya Photoshop. Photoshop no, Adobe. Adobe la compré. Por $20.000 millones, nada más y nada menos. Así que imaginen que se ve que le vieron rédito. Sí. Nico, hay en lo que es el PHP Miamin, ¿tenemos para hacer el gráfico de las bases relacionales también? Sí, hay también. Sí, todos los motores tienen. Este también tiene. Pero... Es muy completo el que tiene PHP Miamin ahí. Sí, todos lo tienen. Igual el SQL también es una bestia. Te lo autogenera, ¿no? Te lo autogenera con el script o con la base creada. Exacto. Vos vas armando las tablas, las vas relacionando y después te autogenera Ya te lo saca, sí. el dibujo. Bueno, ahí les actualicé el Git, ya lo deberían ver. Bueno, listo. Entonces nos vemos la semana que viene. Descansen, buen fin de semana, que tengan un feliz día el 25 y bueno, nos vemos la próxima. Listo, Nico. Muchas gracias, buen fin de. Chao. Chao, gente, hasta luego.